Hola, muy buenas noches a todos. Continuamos estudiando Surba Mi Rabanán, un excelente material de estudio de Alajá conforme a poskim contemporáneos, elaborado por Rav Benzion Al-Ghazi. Baruch Hashem, estamos en la sección de este material, la sección dedicada a Abelut, todo lo concerniente a Abelut. Sí, cómo prepararnos, Bezrat Hashem, como comunidad ante este tema de la vida que es un tanto difícil de afrontar y que de todas maneras también tenemos que estar preparados. Y hay preguntas de la alhaja contemporánea de qué debemos hacer para prepararnos en este tipo de casos. Aprendíamos unas cosas básicas, Besrat Hashem, en el shur pasado, en el shur introductorio de este tema. El primero de ellos, a saber de que siempre que estudiamos cualquier contenido de Torah, vamos a ser evaluados por Hashem a través de lo que aprendamos. Entonces, esto es casi un contenido que generalmente no se estudia, sino hasta que nos ocurre, hasta que nos pasa en cada comunidad y comunidad, cuando alguien empieza a enfermarse de gravedad, cuando eh, son a veces desahuciados, pacientes, amigos, queridos, también comunitarios en hospitales y demás. Y ahí se empieza a estudiar estas temáticas para, obviamente, no tener que presentar estas duras pruebas, Baruch Hashem, que nos presenta Hashem a través de la Torah en esta parte de nuestra vida. Eso lo aprendimos. Y aprendimos que al menos sí hay que tocar 3 puntos, hay que hablar de estos 3 puntos mínimo con respecto a esta temática. El primero de ellos, el desarrollo a la consecución o a la adquisición de un cementerio donde reposarán nuestros restos, donde esperaremos Tehayametim, la resurrección de los muertos, donde confiaremos también que nuestros hijos, familiares, cercanos, parientes van a enterrarnos y bajo qué disposiciones, bajo qué órdenes, qué instrucciones vamos a dejar en vida para que esto pueda ser una realidad cuando ya no estemos. ¿Sí? ¿Cuál es el apoyo que uno necesita, por ejemplo, ante una comunidad? ¿Cuál es el apoyo rabínico que uno necesita y también de la Hebra Kadishá que uno necesita? Y obviamente también discutimos un poco de cuándo una comunidad presta esta atención, cuando una comunidad presta esta ayuda, este servicio. Sobre todo, obviamente, que la persona destinó recursos, tiempo, un esfuerzo para la consecución de una queburá, de un lote para que pueda descansar, entre comillas, Baruch Hashem, que pueda descansar esperando Tehayametim, la resurrección. Ese es un tema que nos debe preocupar y que debe ser un tema que nos debemos esforzar en conocer por nuestro seguro exequial, una póliza exequial, qué cubre esa póliza, qué exigiré como judío, la intervención de la funeraria, hasta qué punto es posible esta intervención, hasta qué punto no es posible esta intervención, y obviamente el manejo litúrgico, el manejo que se va a tener por parte de la Hebra Kadishá para la ayuda del entierro. Eso por un lado. Por otro lado, la preocupación que sí nos debe dejar cómo debe ser la persona que recién sabe que uno de sus seres queridos falleció. La persona debe tener presente que por sus seres queridos más cercanos tiene que hacer un proceso de duelo conforme ante la Torah. Se recomienda hacer ese proceso de duelo y que obviamente estos parientes aumentan un poco cuando la persona está casada, porque no solo se dan sus padres, sino también los padres de su esposa o los padres de su esposo, para que lo tengamos presente. Entonces, ¿qué la persona debe hacer? ¿Cómo la persona debe actuar? ¿Qué misbah puede o no puede hacer? ¿Cómo debe comportarse la persona que se entera que su familiar falleció? Y también, ¿qué debe hacer la comunidad en este caso? ¿Cómo se debe comportar la comunidad? ¿Cómo se deben comportar las personas que están alrededor de esta persona? Y entender que hay unas leyes que vienen de Oninut,
y de Avelut que tenemos que cumplir, ¿no? Entonces, Baruch Hashem, en esa temática, como tal, se toca solo estos dos puntos, lo que es la fase del periodo de Aninut, cuando la persona sabe que empieza a entrar en Aninut, y obviamente la Seudah Habra, que es una responsabilidad comunitaria. Es una responsabilidad que no solo recae de familiares, del doliente, de la persona que está en luto, sino de toda la comunidad. Y que es nuestro deber, Baruch Hashem, como comunitarios, como correligionarios, pues atender a esta necesidad, visitar al doliente, hacer la tefilá con el doliente, acompañarle a llevar a su ser querido a esas últimas instancias y demás. Entonces, son tres responsabilidades, ya sabemos, no hablamos de todo, no se puede hablar de todo lo que significa Abelud, ya obviamente la persona que presenta una circunstancia, una situación como esta, se asesora, se apoya en su rabino, en su comunidad, en el grupo de la Tahara, que va a hacer la purificación obviamente de su ser querido, pero sí son tres temas que debemos conocer y manejar muy bien. Número uno, esa preparación de lo que yo quiero, de lo que serán mis restos, la queburá, la adquisición de ese lote, eso debe ser preocupación de cada yudí y yudí. Número dos, cómo una persona afronta el periodo de Aninut y Abelut, ¿sí? En términos generales, que aprendíamos que está exento de todas las misot. Hoy vamos a hacer un recuento de esto conforme al Beit Yosef. Y tercero, ¿cuál es el papel de la comunidad? Que la comunidad debe de procurar, de trabajar, de apoyar, de prestar un servicio también. No puede ser, ¿sí?, que alguien en la comunidad fallezca y la comunidad no pueda, Baruch Hashem, prestar ese servicio a los dolientes, prestar el servicio a la familia de aquel ser querido que falleció. ¿Listo? Como dato curioso, es interesante, Rambam, el Mishneh Torah nos enseña que aún también como Yudim, no solo tenemos que procurar que los gentiles que viven alrededor de nosotros estén bien, sino también prestar una ayuda cuando requiera ser el tema de enterrar a uno de ellos. Nos dice Rambam que es por dar que mi pene dar que shalom, por causa de la paz entre los pueblos, cuanto más Calva Homer, que también tenemos que ser juiciosos en el tema de cómo prestar una ayuda a nuestros correligionarios. ¿A quién acurrimos? ¿Dónde tocamos puertas? ¿Qué se puede, qué no se puede hacer? Continuamos en Surba Ben Rabanán, Bet Yosef, en Yoredea, en Shiman, Shemem Aleph, Siman 341. Aquí hay un maclojet entre Rishonim, entre Rashi y Tosfot, concerniente de que si se nos permite o somos flexibles con respecto al tema de recitar Berajot. Aprendimos un detalle. Hay dos fases. Hay una fase que si una persona se le muere un ser querido, pero aún no se ha enterrado y se le avisa a la familia, esa familia entra en un periodo que se llama Aninut, que es Onen. Y cuando ya la persona, la familia, entierra a su ser querido, esa persona y esa familia entran en un periodo de Avelut. Y ese periodo de Avelut tiene o comprende diferentes periodos de duelo. El primer periodo de duelo se llama Shiva, que son los 7 días después de enterrar al ser querido. Después de ese periodo viene Sheloshim, son los 30 días posteriores. Y después de Sheloshim va el Shana, el año. Todo un proceso demarcado que va ascendiendo en espiritualidad desde que fallece el ser querido hasta que pase un año después de su entierro, y cómo se maneja el duelo dentro de la Torá, dentro de la Yahadut, dentro del judaísmo. ¿Listo? Entonces, ya que entendemos, Aninut cuando aún no se ha enterrado el ser querido y apenas acaba de fallecer, apenas nos acabamos de enterar y no se ha enterrado. Entonces, vamos ahora acá con respecto a la conversación que traíamos del Yerushalmi, del Yalkut Yosef, con respecto a que la persona está exenta de misbot. ¿Y cuál es el propósito de que está exenta de misbot? Aprendíamos que si una persona, como está en la halajá,
Dice, la persona tiene su muerto frente a él, está exento de recitar la Shema. Así está en la Gemara. Pero entonces viene un mahloket, hay una discusión que nos trae en Jajamim, y es, ¿cómo así? ¿Solo cuando el muerto esté al frente? O cuando mejor es un lenguaje figurado de que la persona se tiene que dedicar a la mitzvah de enterrar al muerto, y que una persona cuando está dedicada a una mitzvah está exento de otra mitzvah. Muy bien. El Rosh escribe, Rashi explica con respecto a lo que nos menciona el Mishnah, que no recitar una verajá significa que no requiere recitarse la verajá. Es así el Rosh, Rabbeinu Asher. Aprendíamos, una persona que está en estado de aninut no tiene que hacer verajá. No hace verajot, no se pone tefilín, no cumple mitzvot, porque está encargado de hacer la otra mitzvah. Uno puede inferir de esto de que si uno desea recitar una verajá, pudiera hacerlo. Sin embargo, con respecto a las diferentes fuentes, la opinión de los Tosfot y de Rabbeinu Yonah es, volvemos a decir, abstenerse de hacer mitzvot, abstenerse de hacer verajot. En las palabras de Ramban, en el Jot Kriyat Shema, Perek Dalet, dice, Beneru, de que Rashi, también, como vemos las palabras de Rashi, se viralía, y como se explica allí, justamente la persona pudiera tener permitido hacerlo, pero es mejor abstenerse. Entonces, el Rosh nos trae el Magluk. Conforme a Rabbeinu Yonah y conforme a los Tosfot, sería mejor no hacer misbot, no hacer berajot. Conforme a Rashi sí, conforme a Rambam no. El Rosh, el Moed Katan, el Mará, nos dice de que se infiere de esta prohibición de recitar una verajá implica únicamente cuando uno necesita atender a otras necesidades, o sea, aparte de atender las necesidades, por ejemplo, de enterrar al ser querido. Pero si uno, por ejemplo, ya tomó cuidado de, por ejemplo, se preparó en vida, se preparó y preparó este tema familiarmente, tiene una póliza exequial que cubre, Baruch Hashem, los detalles, las necesidades como judío, como judía, que se requiere para su entierro o el entierro de sus seres queridos. Ya dejó una carta de primer respondiente, donde dice cuál es la EPS, cuál es el doctor de cabecera, cuál es su seguro, dónde llamar, cuál es su rabino, y donde también dio permisos explícitos o se negó explícitamente también a través de una carta de que no quiere que lo manipulen, de que no quiere que le quiten los órganos, de que no se estudien sus órganos. Una persona arregla todos sus temas en vida, Baruch Hashem es mucho más fácil. Y cuando ya, por ejemplo, ya tiene todo esto listo, dice, entonces es permitido, conforme a Rosh, es permitido que la persona sí haga verajot. Ahora, sin embargo, nos dice Berushalayim lo mashmahi. Pero en Masej Yerushalmi no se entiende de esta forma. De Garaz Hatam, Eno Ojal Kol Zarejo. Así dice, no, así como él no quiere completar, por ejemplo, por él mismo, por la situación emocional que está viviendo, él no está comiendo con gusto, él no está teniendo provecho, degustando la comida, nos trae Masejet Yerushalmi, él no está sacando provecho, no ajal bazar, no va a comer carne, no shote yain, no va a beber vino, velome barej, bein barij. Entonces, como no va a bendecir por eso, ¿por qué vamos a decirle que se haga verajá? Entonces, conforme a veces que Rosh dice, si las necesidades de enterrar al ser querido ya están suplidas, de todas maneras recordemos que una persona que está en estos momentos difíciles, que está intentando superar, o sea, algo que a veces en algunas familias, pues, dependiendo si es una persona que está pasando por un proceso, una enfermedad difícil y todo, pues entonces de pronto ya empieza a ser un duelo en su corazón. Pero ¿qué de todos estos casos donde la persona de repente fallece y deja a su familia desconcertada? Toma un tiempo, entonces ellos como tal no van a recitar verajá, ¿sí? Y también no es necesario ein onian amén aharaf, tampoco tienen que contestar amén. Si otros recitan verajá, ellos no tienen la obligación de contestar amén, porque una persona ante estas situaciones pierde justamente la concentración, pierde la cabana. ¿Cómo va
realmente a contestar. Shulchan Aruch asimismo regula de esta misma forma y dice que no permitimos ser flexibles con nosotros mismos, citando la opinión que se desentiende de esto, y también nos dice el Shulchan Aruch que se regula que la ninud aplica incluso cuando otros están tomando cuidado de enterrar al ser querido. Pongamos un ejemplo. Tendemos una familia a la que se le muere un padre y esa persona tiene 9 hijos, donde justamente tal vez 3 de ellos viven en otro país y donde tenemos 6 de ellos que viven junto en el país, en la ciudad donde vive el papá. A pesar de que solo uno de ellos se dedique a todos los trámites o los 6 se dediquen a todos los trámites del tema del entierro, la keburá, la hebra kadishá, llamar al rabino, los servicios religiosos, que haya alguien ya encargado de todo esto, o los 6 encargados de todo esto, esos 3 que se acaban de enterar y que están en un país distante, entran automáticamente también en la ninut, a pesar de que otros ya se están ocupando de la mitzvah, del med mitzvah. Nos dice Shulchan Aruch en Yoreh Deah, Siman Shin Mem Aleph, Bepoter mikol mitzvot, aumeret batorah. Está exento de todas las mitzvot de la Torah. Afilu em eino sarich leasov sarje amet. Incluso si no necesita ocuparse de las necesidades del muerto, por enterrarlo. ¿Sí? Así, donde quiera que haya otras personas que tomen el cuidado de que esto pase, de que tengamos que enterrarlos y demás, la persona está exenta de cumplir todas las mismas, no solo tema de Berajot, no solo tema de los mandamientos que nos enseñan Jajamín, sino que está exento de toda misma de la Torah. ¿Esto? Porque el Shulchan Aruch nos dice, no interprete lo que es la Gemara, de que si tienes el muerto al frente, estás exento de Kriyat Shema y de todas las misbot, sino que tienes al frente de ti también esta responsabilidad. Entonces tenemos 3 responsabilidades, según hasta ahora como hemos visto. La primera responsabilidad es la de enterrar al ser querido. ¿Sí? Esa es la primera responsabilidad. Y que esta responsabilidad puede ser justamente estando frente al muerto o en una ciudad distante o ajena y se acaba de entrar. Segundo, es la responsabilidad de que la persona tiene que hacer este proceso, tiene que entrar en la ninut. ¿Sí? Así no esté cerca de él el muerto, así no esté cerca de él su ser querido. Tercera responsabilidad que tiene consigo mismo de afrontar este proceso de duelo que empieza con Aninut, luego con Abelud, y en ese proceso de Abelud, este proceso significativo, consecutivo, de que empezamos con la Shiva, un Sheloshin, cuando se guardan los 30 días, dependiendo del familiar, que sea el caso, y cuando se guarda, obviamente, el año por el fallecimiento. Cuando guardamos el año de luto por fallecimiento es por mamá, por papá, por esposos. Sí, ahí guardamos el año completo. Entonces, en Yoreh Deah Shulchan Aruch nos dice, no, la persona así haya quien responda, así ya estén supliendo las necesidades del muerto, también tiene que hacer ninú. Dice, pero algunos dicen, ויש אומרים שאפילו אם ירצה להחמיר על עצמו לברך או לענות אמן, אחר מברכים אינו רשאי. Algunos dicen que podrían contestar amén si déjenme un momento. Algunos son que quisieran ser mahmirim, que quisieran ser estrictos con ellos mismos, de recitar las verajot y de responder amén, a ellos quienes recitan la verajá, hacemos algo. Dice Shulchan Aruch, no se lo permitimos. No se lo le decimos, no, no, no. ¿Por qué? Porque tiene una responsabilidad. Si tenía la primera responsabilidad era enterrar a su muerto, a su fallecido. Y la segunda responsabilidad es de pasar su proceso de duelo. Y desde la psicología sabemos que la mente, el alma humana, quiere refugiarse
en otras actividades, en otros espacios, para no afrontar lo que tiene que afrontar. Desde la Torá y desde la Kabbalah sabemos que una persona siempre debe decir y estar en un estado conocido como Ineni. Ineni significa aquí estoy para afrontar lo que necesito afrontar. Y el gran dilema de la vida de las personas, de enfermedades como el estrés, como la depresión, es porque la persona no quiere enfrentar, hacer frente a lo que tiene que superar. En este caso, tiene esa misma, tiene que superar su proceso de duelo, de luto. Nos dice también el Talmud Yerushalmi en Moed Katan, si el que falleció fue llevado a través del público, ¿sí? Por ejemplo, cuando se le está escoltando para llevarlo a su queburá, ¿sí? Uno pudiera, en teoría, en ese momento, pensar, ¿sí? La persona no ha entrado en Abelud completamente. Sabemos que está en Aninut y todavía no lo han enterrado. Y lo están llevando en el público para enterrarlo. Dice el Moed Katan que en ese momento aún, digamos, no tiene que abstenerse de comer carne ni de beber vino. ¿Por qué? Porque no ha entrado en ese proceso de duelo. Empieza su proceso de duelo formal cuando puede enterrar su ser querido. Y aquí entendemos justamente el flagelo de la guerra en todo el mundo, independientemente de la condición y la religión. Cuando una persona pierde un ser querido y no puede enterrarlo, no sabe dónde está, no sabe dónde quedó, la angustia y el estrés que da al alma humana es supremamente grande. No puede empezar ese duelo, no puede empezar Baruch Hashem a ese proceso de aceptación hasta que pueda enterrar a su ser querido. Entonces, por eso es importante que sepamos, el duelo empieza a pesar de que murió, a pesar de que me avisaron, el verdadero duelo empieza cuando la persona puede enterrar a su ser querido. Por lo tanto, dice el Moed Katan Yerushalmi, en teoría podría aún comer carne, beber vino. Por otro lado, el Shulchan Aruch, en Yoredea, Siman Shin Mem Aleph, en inciso 3 nos dice, en el lugar Shenohakim, Shekata'afin, en el lugar que se han designado personas que carguen a aquella persona que ha fallecido y después, ¿sí? Justamente los familiares cercanos s- han cubierto las necesidades de dónde va a ser enterrado y a través de quiénes van a hacer el proceso, toda la liturgia y el lugar donde va a ser la sepultura, desde el tiempo que ha tomado en que la persona ya justamente va a descansar, vamos a enterrarla, allí, ¿sí? Todo ese tiempo, tal como nos trae el Talmud Yerushalmi, aquí quedó fijado en el Shulchan Aruch, hasta que lo vayan a enterrar en ese mismo momento, aún puede comer carne y beber vino. Incluso si la persona enferma ha sido movido de la casa ya para enterrar. Listo, solo una confirmación acá. Nos trae David Algazi, que es la confirmación de lo que está en la Gemara. Ahora, el Pitre Shuvah menciona que esto aplica únicamente si los familiares no han participado del funeral, no participarán del funeral. Pero si los dolientes también tienen el plan de participar, entonces todas las leyes de niños continúan hasta que termine el funeral. Esto, Petre Teshuvah, comentando también este mismo Simán, dice, a los parientes se les permite comer carne y tomar vino. La respuesta del Nodá Viuda nos dice y nos cita al Yerushalmi que solo este caso está con respecto a que se abstenga de hacer misbot. También nos escribe de que aprendemos y concluimos de que únicamente cuando la gente que está cargando el cofre, que está cargando también a su ser querido, son aquellos cercanos y ya lo dejaron con encargados, esto solo toma lugar cuando ellos toman distancia del cuerpo y su condición de onen, o bueno, o los onenim, que quieren también despedir al ser querido, dejaron esa responsabilidad en las personas que cargan a su ser querido y no viajaron con ellos.
En ese momento, dice el Pitjet Teshuvah, termina su estado de Aninut. Pero aquellos familiares que acompañan también y van al funeral, están cargando también a su ser querido, que están junto con la Hebra Kadishá y están hasta el momento del entierro, ellos terminarán el Aninut hasta que se entierre a su ser querido. Por esta razón, en nuestro barrio los Onenim tienen la costumbre de demorar las tefilot hasta después de que se entierra la persona. O sea, no, ellos no hacen, por ejemplo, dependiendo del momento en que se vaya a enterrar, lo más usual es que se haga para mi hija o el tiempo de mi hija, pero por ejemplo también Shaharit. Entonces, no empiezan, ¿sí? El tema de la tefila hasta que realmente puedan hacer el entierro. Incluso pensamos que ellos pudieran estar de acuerdo o haber hecho algún tipo de acuerdo con la Hebra Kadisha justamente para que ellos, al darles fondos para ocuparse de las necesidades de que entierran también a su ser querido, desde que nuestra área acerca de los familiares vayan o no vayan al funeral. Pero entonces queda claro, ya son eh, posturas, pero queda claro, Aninut es hasta que se entierre al ser querido. Y si obviamente va a acompañar hasta el funeral, va a acompañar justamente hasta el destino final, hasta que se entierre, ahí empieza ese proceso de Aninut, y las personas que dejan esa responsabilidad a la Hebra Kadisha y a otros, entonces obviamente también hasta ese momento es que entrarán en Aninut y después entrarán en Abelut. Ahora, no corresponde ahora, de pronto para hablar un poquito, hay un punto especial donde la persona no solo al enterrar recibe ese cambio de Aninut a Abelut, sino por ejemplo cuando ya algunos lo hacen antes de ir al cementerio, otras comunidades lo hacen después de que ya entierran a su ser querido, pero van con los familiares, normalmente en el shul, en la sinagoga, y le hacen la quería. La quería es que se rasga parte de la ropa de los familiares y la quería es diferente si quien es el ser querido que falleció es el esposo o la esposa, o si es el papá o la mamá, dependiendo del lado que vaya. Si es papá o mamá, va del lado izquierdo del pecho esa rasgadura y tiene que tener unas condiciones, tiene que tener una longitud, no puede ser de cualquier forma hecha y no en cualquier lugar y no con cualquier longitud. Pero digamos que esa, la quería es algo que nos deja saber realmente ya cuando la persona está aceptando sobre sí ese periodo de Abelud. ¿Hay aquí, hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? Bueno, parece que no. Vamos a continuar, Baruch Hashem, vamos a traer la opinión del Gesher Achim y la opinión también del Yalkut Yosef. Y terminaríamos hoy esta segunda clase respecto al tema de Abelut. Baruch Hashem nos quedarían dos clases más con respecto a las restricciones de lo que no se puede hacer en un periodo de Aninut. Como lo dijimos, Aninut no únicamente es que tienes que ver a la persona que falleció. Aninut es que te enteraste que un ser querido falleció. Y eso que me enteré pudo ser, si a través de una llamada telefónica, pudo ser al visitar al pariente, al familiar, pudo ser estando en la misma ciudad o en otra ciudad diferente. Y como nos damos cuenta hoy, ese periodo de Aninut puede ser, ¿sí? Porque estás ocupado en la misma del mes o incluso porque no estás ocupado y ya dejaste todo encargado a las personas de la Hebra Kadishá o a personas o a otros hermanos. A pesar de eso, hay ánimo. Entonces dice, el Gesher Haim, Hele Galef, una vez que los Onenim, aquellos que están pasando por el proceso de Aninot, han terminado justamente de dejar sus responsabilidades con la Hebra Kadishá acorde a la Alajá, el periodo de Aninut ha terminado tan pronto como la Hebra Kadishá ahora tiene la responsabilidad de purificar al muerto. Así dice el Gesher Haim. Entonces,
Tenemos dos opiniones, una que nos está trayendo el Pitjet Teshuvah y otra el Gesher Haim. ¿Cuándo realmente termina el Aninut y cuándo empieza el Abel? En términos generales, termina cuando se entierra al ser querido. Pero esto es si la persona, como nos dice el Pitjet Teshuvah, si está acompañando a su ser querido hasta el entierro. Pero aquí el Gesher Haim trae la opinión, no, si se dejó ya en mano de la Hebra Kadisha y se está haciendo, ni siquiera se está enterrando, para el Gesher Haim, se está haciendo el proceso de la Tajará, hasta ese momento llegó el Aninut. ¿Listo? Incluso si la persona fallecida aún sigue en casa. Muy interesante ese concepto. Vamos a ver qué dice el Yalkut Yosef sobre eso, pero dice, la primera razón mencionada es por el Yerushalmi, como aprendimos la clase pasada, más bien Moed Katan Yerushalmi sobre la Nidut, que es por el honor del muerto, aplica únicamente donde se necesita que alguien haga algo para poder enterrarlo. Y cuando nosotros descansamos esa responsabilidad, los miembros de la Hebra Kadisha, cuando se deja todo organizado, en teoría ya está. Sin embargo, desde que muchos, aquellos que están en luto, tienen la costumbre siempre de acompañar al ser querido. Es lo normal. Lo normal es una condición familiar. Es algo que el ser humano quiere acompañar a aquel que vivió, compartió, aquel que estuvo con él, quiere acompañarlo también. O sea, eso es lo normal. Y algunos participan también transportando también el cofre hasta el cementerio, incluso cuando no hay necesidad. Es esta compañía al muerto que hace que no termine el periodo de Aninut hasta que se termine el funeral. ¿Listo? Y allí, obviamente, si es ese concepto, pues ahí empezarán las leyes de Abelú. Bueno, así menciona el Gesher Haim. Vamos a ver la opinión del Yalkut Yosef, terminaríamos con eso el día de hoy. Dice, Bedinse, Shepatur Mikura Mitzvot, ahora dice Magano Yosef, con respecto a este din de que él está exento de todas las mitzvot, Ofiluim, Siham y Hebra Kadisha al Kol, Keniftar, incluso es cuando terminó la Hebra Kadisha, terminó de preparar también o de tener cuidado del ser querido que falleció. Y ya incluso nos dice esta ley de que ya está exento de todas las misbot. Hace, dice acá, Beino mutal alab o le que borró. ¿Sí? Incluso nos dice que aunque no sea responsable de enterrarlo, de llevarlo, de estar ahí, aún todavía la persona está exenta de misbot. O en el caso del hermano de una persona que ya pasó a, a otra vida, que ya nos dejó, si su hermano, sus hijos, quienes están obligados a enterrarlo, o su esposa, o dice su hermana, ya está casada, ¿sí? eh, pasaron sobre ellos, todos ellos pasaron la responsabilidad a el esposo y es quien está obligado a encargarse de tener los cuidados para el memorial, para enterrar a su esposa o por ejemplo, como habíamos hablado antes, si también el fallecido está en otra ciudad, de todas maneras, el ONEN está exento de todas las misbot de la Torah. Entonces, pese a que el Gesher Haim nos dice que se dio la responsabilidad en otros, en la Hebra Kadisha, a la preparación de la Tajara, incluso cuando el cuerpo todavía está en la casa y ya se liberó de toda responsabilidad, en ese caso, el Gesher Haim dice, ya ahí terminó el estado de Onen. Para Marrano Badia Yosef, en Yalkut Yosef, incluso dando esa responsabilidad, como nos dice, incluso los hijos de la señora que falleció, los hijos
la hermana que se casó, todos pasaron la responsabilidad al esposo para encargarse de la queburá, del entierro, y ya haya alguien designado, como en el caso anterior del Gesher Haim, ya hay alguien designado, aún esa persona está exenta de misbod y esa es nuestra costumbre. Aún más cuando el Gesher Haim dice, realmente todos, en su gran mayoría, todas las personas, intentamos acompañar a nuestro ser querido, incluso la persona que está en una ciudad o en un país diferente, seguro que también hará todo lo posible por acompañar a su ser querido en esos últimos pasos antes de la preparación de Tehayah Metim. Entonces, Aninut, aunque hay diferentes opiniones, la conclusión de Hashem es la conclusión general hasta que se pueda enterrar al ser querido. Y estamos entendiendo que está exento de todas las misbot, de todas las verajot, y que si hace verajot, incluso le decimos, no tiene que hacer verajot, no tiene que contestar amén, porque hoy aprendimos que no solo el que está en Onen tiene la responsabilidad de enterrar a su ser querido, sino que tiene la responsabilidad de empezar su proceso de duelo. Seguro que ante circunstancias que la persona no puede ocuparse, circunstancias médicas, circunstancias clínicas, circunstancias también emocionales, personas, hay familiares que no tienen cabeza, estómago, sangre para ocuparse en ese momento de estas cosas, pudiera la persona aligerar seguro y si quiere tomar la opinión del Gesher Haim solo cuando entrega la responsabilidad de empezar su proceso de duelo, sabemos, como acabo de mencionar, que la persona puede estar más segura de empezar su proceso de duelo cuando empieza cuando se rasga su traje. ¿Hay alguna duda o pregunta, mis amigos? No, Rabino, muchísimas gracias. Bueno, de todos es responsabilidad de Hashem conseguir una keburá para ustedes, sus familiares más cercanos, Bezrat Hashem, tener eso ya, Baruch Hashem, contemplado como algo que ustedes necesitan en la vida. Segunda responsabilidad, conocer las leyes de Aninut. Vamos a aprender mucho más de las leyes de Aninut y de lo que la persona está exenta, Baruch Hashem, en la próxima clase. Y en la última hablaremos de algo que es una responsabilidad comunitaria que se llama la ciudad Habra. La ciudad Habra es la ciudad que los comunitarios tienen la obligación de dar por 7 días a aquel que está sufriendo, a aquel que está en duelo. Después hablaremos de esto. A todos, Tiscole Misbot, Besorot Tovot. Gracias, Carlos, por conectarte a Refugio Alemán para ti. Emanuel, Refugio Alemán para ti también. Jessica, también para ti. Querida Libby. Chao, Baruch. También los niños. Shmuel, David, señor Zara, qué bueno que se conecte también. A todos, Tiscole Misbot, Besorot Tovot.